Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, pichurrines y pichurrinas míos? Esto ha sido un desinflarme. Básicamente. Esto ha sido desinflarse. Sí. Qué poco dura la alegría en la casa del señor. Dios mío de mi vida. Teriak. La taza. Sventbich. Notas de salida, corazón y fondo para que podáis entender muchas cosas. Caramelo, almendra amarga, albaricoque, uy, que ya hasta me trabo y todo. Y pimienta, uy, me da esta hipo. Y pimienta rosa en la salida. Ay, es mío, mi niño. Rosa, miel, ruibarbo y flores blancas en el corazón. Vetiver, cuero, vainilla y almizcle en el fondo. Vamos a tener una fragancia peculiar cuanto menos. Está auspiciada bajo los designios de que es supuestamente unisex. Ya de principio digo, es una fragancia femenina. A no ser que la englobemos dentro de lo que sería o de lo que serían los perfumes de Sergei Lutens, que tiene unos cuantos así, pero excesivamente parecidos a este Teriak de la taza. Bastante parecidos, porque están adornados de unos dulzores densos de cortar con un cuchillo, con tonos frutícolas y que además dan ese aspecto y ese matiz muy marcado de lo que sería un licor de abadía. No tanto en cuanto árabe, porque los árabes no se supone que no beben licor, pero se supone, pero aquí vamos a decir que huele a abadía, a licor de abadía, que es a lo que huele, realmente, huele a un licor de abadía. Este tipo de reseñas he hecho ya un montonazo, por eso digo que si hay que englobarlo, englobaríamos más dentro de lo que es un matiz, un femenino del perfume, que no tanto en cuanto masculino, a no ser que a estos hombres de ahora pues les puedan gustar ese rollo de oler a un licor con trazas marcadamente frutícolas, dulces, densas y espesotas. Allá donde me podía pensar de que era una fragancia o que es una fragancia está modulada y controlada en alcoholes en la salida, no es así. Es muy alcohólica en la salida. Muy alcohólica en la salida. Gracias a Dios pasa esa sensación súper rápido, muy rápido. O sea, la evaporación de esos alcoholes para el ímpetu del viento, pues pasan rápido. Y entonces hacen que la fragancia se module y se controle. De todas formas es un titán, tanto en cuanto a las primeras horas, porque puede durar perfectamente con frío, que es la sensación térmica que ahora mismo tenemos aquí, 3 horas. De estela de proyección a 1,5 metros. Y creo que igual estoy siendo rácano, aguanta bastante más, pero no es una beast mode, va para abajo, va para abajo, o sea, aguanta esas 3 horas perfectamente, pero luego hace así, ¡pum! Y se viene abajo y se queda modulada en la distancia corta, próxima, plenamente perceptible. Es una fragancia que además satura, chicos. No es un perfume para llevar todo el tiempo. Es la típica fragancia que la tienes ahí y que te la aplicas cuando realmente te apetece, pero no es para todos los días. Puedes utilizarla para ocasiones especiales, tiene nocturnidad y alevosía. Ojo, cuidado, porque además puede ser empalagosa con otras gentes. Sitios cerrados y con densidades. No es una beast mode, pero es por las propias características olfativas densas, dulces que tiene, que puede ser un poco conflictiva con otras gentes. A ver, es un buen perfume y es un buen ejercicio. No es original, ni muchísimo menos, porque de calle ya está ahí Sergei Lutens desde hace un montonazo de años, la empresa de Sergei Lutens, dando mucha caña al respecto. Sergei Lutens, que está con BPI, si no ha cambiado, porque este muchacho lleva muchísimos años ya con BPI, con Shiseido trabajando. Entonces, tiene la licencia, la tiene Shiseido. Entonces creo que no es un ejercicio arriesgado, tanto en cuanto ya existe perfumería así desde hace muchísimo tiempo, y que
es un retomar esas sensaciones de abadía con tonos frutales dulces, como con la sensación de caramelo que tiene la fragancia. Es impactante, ¿eh? Tengo que reconocer que impacta nada más atomizar. Tú coges, atomizas, y la verdad es que esto, de principio, te da un sopetón importante. Un sopetón importante. Cuidado porque, ya que he hecho así, que sepáis que esto cae en ropa y la existencia. Hay que lavarla muy bien. Los fijadores golosos que lleva actúan de forma inmediata y hacen que la prenda tengáis que limpiarla muy bien. Se queda como... A ver, en la comparativa, para que la mayoría de vosotros podáis entenderlo, se quedaría como un... un Amen de Mugler, de esto que es denso, tiene cuerpo y que la quieres usar, pero ahí te apetece por días, ¿vale? Ahí vamos. Venga, vamos a hacer un poco el reflejo de lo que serían las notas de esta fragancia, que no encuentro que sea absolutamente nada versátil, ¿eh? No es versátil. No es versátil. Me gustaría mucho, pues quizás para ponérmela para actos especiales. Tiene nocturnidad, porque esta sí que tiene nocturnidad, pero para bodas, bautizos y comuniones, pero todo por la noche. Todo por la noche. Perfecto. La encuentro más de noche, no la encuentro tan de mañana. Y si se usa de mañana, pues la aplicación sería más que nada... ¡Ay! No, no sería más que nada. No me gusta para las mañanas, lo siento. La encuentro una fragancia más nocturna, más de pegarte festivales. No la encuentro tampoco... Tiene determinados matices que no la hacen juvenil. No la encuentro una fragancia juvenil. Esto es una fragancia para un tío de a partir de unos 30, 35 años en adelante. Y no me gusta tampoco con traje. Me gusta, por ejemplo, con cuero. Para si os vestís con prendas de cuero, entonces os digo que a muerte. A muerte con prendas de cuero. Una chaqueta de cuero, yo que sé, un abrigo de piel, yo que sé, algo así. Estoy hablando de los tíos, ¿eh? Las mujeres creo que tienen un poco más la baza ganada. Un poco más la baza ganada, pero también se les va a remontar a muchas de ellas porque como tiene ese tono, vamos a hablarlo claro, borrachuzo, pues a muchas chicas no les va a gustar este olor así tan complicado, porque la verdad que es una fragancia complicada. Caramelo, almendra, pimienta rosa, chabacano. El caramelo es un punch muy fuerte desde el principio, junto con lo que sería chabacano, que es lo mismo que el albaricoque, dando ahí on fire el punch y esa acidez mezclada con lo que serían las notas de la pimienta rosa. A mí en lo personal me ha decepcionado, pero también tengo que reconocer que es, como ejercicio de perfumería, está muy bien. Pero las ventas no van a acompañar a esto. De hecho, miedo me da porque igual la bajada de precio va en consonancia a la reticencia de la gente a poder echarse esta fragancia. Tomad nota. Miel, ruibarbo, rosa, flores blancas en el corazón, haciendo el juego, pero que tenemos determinado matiz meloso y sí que es cierto que entran en juego las flores, pero es que el matiz de caramelo está tan sumamente marcado. El albaricoque sigue marcando y tenemos todo el totum revolutum de lo que es ese licor que estoy diciendo de abadía. Y esa sensación, además es que, aunque no venga reflejado, es que me recuerda muchísimo a Arabí. Hay tanto de Arabí en tantos perfumes así, que aunque no lo lleve, te da ese matiz a dátil, a fruto seco. No frutos secos, lo que es un dátil, cuando está curado, sabéis que el dátil normalmente se cura en vinagre y todo esto. Bueno, pues se me hace la boca agua, qué ricos están. Pero cuando los tenemos curados, quiero decir, es esa sensación de dátil curado, no de dátil más endulzado, trabajado de otra manera, en rama. Aquí lo que tenemos es ese dátil que está curado en vinagre. Y es que le sale, no sé si es por la parte del albaricoque o por la parte de que realmente lleva ese dátil trabajado, esa molécula de dátil trabajada dentro, que todo el totum revolutum hace que salga esa textura como de dátil sin llevarlo, o al menos que no venga reflejado, ¿eh? Y ese tono licoroso, yo no sé, yo creo que hay mucha mujer que aquí patinaría un poco, a pesar de que la puedo entender, como he dicho al principio, femenina, más que masculina. Masculina solamente si un hombre viste de cuero,
con algo, una prenda de cuero. Ay, es que realmente creo que es donde está engastada a la perfección la fragancia, con prendas de cuero. En mujer, si es valiente y atrevida, para adelante. Pero la impronta es muy rara. Es que es muy rara. A lo mejor esto le gusta a las personas híbridas, ¿no? Como los coches. No sé. Cuero, ládano, vainilla, vetiver y almizcle, si mal no recuerdo. En el fondo, el cuero aparece, es un cuero animálico, no es un cuero que esté tratado ni muchísimo menos desde el punto de vista más cremoso. Aquí tenemos cuero brutal. Sale un cuero muy bestia y además reforzado también por la impronta de la resina del ládano. Tenemos más juego. Da mucha cancha. Es una fragancia que puede durar bastante en piel, si no superar las 10 horas. Sí, lo voy a decir. Aunque me da un poco de miedo porque como también la encuentro que está modulada una vez que pasa toda esa sensación de alcoholes al principio, igual donde digo 10 pues son 8, pero no, esto dura muy bien sin necesidad de reaplicar, da la cara sobradísimamente, pero es una fragancia muy peculiar. A lo mejor creo que esto o este concepto, esta idea, este diseño de perfume podría ir muy bien con un Mugler. Si lo hubiese sacado dentro de Mugler, estaría todo el mundo haciéndole palmas. Pero claro, lo ha hecho dentro de la tafa y aquí la cosa se pone peliaguda. No sé, a cada cual que le vaya dando, pues por donde quiera. Es decir, por comprarla o no comprarla. No la puedo, yo en lo personal no la recomiendo. Abiertamente lo digo, no quiero darle, es que he hablado del vinagre y se me hace la boca agua. Pero yo en lo personal no la voy a recomendar. Tengo que ser muy franco. Es muy arriesgado utilizar un perfume así, a no ser que lo encontréis a muy buen precio y digáis, voy para adelante con ella. Si la encontráis a buen precio y os la jugáis. Yo no la aconsejo. Si hay alguien que conozca Arabi de Sergei Lutens, que es la referencia que siempre pongo, perfecto. Porque si a estas gentes les gusta Arabi, esta fragancia les va a encantar. Solamente en ese caso. Quien no le guste este tipo de perfumería así, con tonos alcohólicos de monje borracho medieval, que hacían sus hierbas, sus mejunjes con las frutas y todo lo que pillaban, que se siguen vendiendo fragancias, no, licores así, para adelante, pero si no, estaros quietos. No la recomiendo, no la recomiendo. Es demasiado arriesgada. Es un pepinazo muy raro como para que yo diga, venga, la alegría, festival. No. Lo siento, pero no. Pongo en contexto porque los dos perfumes que ha sacado Sven con la taza han salido el mismo año. O sea, primero ha sacado este que es la botella rosa, que es el que yo os estoy presentando, y luego ha sacado el posterior, que tiene la botella con las irisaciones en negro. Para dejar constancia de esto, que se quede clarito. Mirad, edades, nada. No la recomiendo. De verdad, no la recomiendo. Es que es... ¡Que no! Y ya está. Campana y se acabó. Señores míos, señoras mías, no la comiendo. No la comiendo. Señores míos, señoras mías, como ha habido gente que no le ha gustado esto porque hay muchos fanáticos de Sventing, yo soy el primero, pero a mí esto no me ha gustado, no lo veo original en absoluto. No, pues un dislike, un insulto, abajo con la niña del pozo que os va a recibir con las piernas abiertas. Pero no para daros amor, No. Maldición orgásmica y alientos fétidos por todos lados. Y luego ya sabéis que las suscripciones gratis, los likes gratis, los comentarios gratis, la activación de campanita gratis, y luego también pues tenéis La alquimia del perfume, que es mi libro, que tenéis disponible en El Corte Inglés y en un montonazo de sitios, sin ningún tipo de inconveniente al respecto para poder conseguirlo. Solamente el único inconveniente es el económico. Pero adelante, chicos, vosotros podéis darme mi apoyo con La alquimia del perfume. Nos vemos enseguida. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Auf Wiedersehen, pichurrines míos y mis pichurrinas bonitas y solerosas. Eso, mismamente.